Buenas tardes y bienvenidos a otro podcast más de Macro Connection. En esta ocasión estoy con un amigo de la casa, prácticamente se podría decir. No te voy a presentar yo, voy a dejar que te presentes vos, pero Nicolás Honecker, adelante. ¿Qué tal? Bueno, gracias otra vez por convocarme. ¿Qué decirles que si bien no soy un erudito en la materia que vamos a tratar hoy, pero soy un conocedor por la experiencia y bueno, porque me gustan mucho los fierros. Soy también fundador del Club Amigos del Mondeo, una comunidad grande que se formó ya hace varios años. También del grupo Pros del Hub. Que es una alternativa a los Shop Cars con un poco de chimichurri, decimos nosotros. Y gustoso también de muchas otras marcas que a mí me apasionan y todo este mundo de los motores, seguidor del TC2000, del TC, de todas las categorías, digamos, a nivel... son cosas que pasan. El rally me gusta mucho, con lo cual, son cuestiones que uno le va dando también a veces una expertise, ¿no?, en esta materia que, sin querer, me permite que esté acá. Así buenísimo. Es bastante loco igual si te pones a pensar, porque creo que la primera vez que viniste estuvimos hablando un poquito sobre eSports, que es otra materia también de la que entendés bastante. La segunda vez, si mal no recuerdo, fue en eSportland, en el Parque de la Costa, justamente para hablar sobre eSportland puntualmente. Ahora estamos haciendo uno de autos. ¿Y quién te dice que capaz se viene uno de drones, no? ¿En algún momento? Encantadísimo de hacerlo. O sea, de hecho, es lo segundo más que te diría que más sé. ¿Entendés más de drones que de autos o más de autos que de drones? Más de autos, después le siguen los drones y después los eSports. Así que en ese orden. Empezamos por atrás siempre. Empezamos por atrás, genial. Bueno, vamos a ir escalando. Entonces, nos salteamos uno, ya pasamos directo a lo fuerte. A ver, primero que nada, hoy estamos acá para hablar un poquito sobre sistemas de seguridad en coches. Y por sistemas de seguridad no nos referimos a simplemente cinturones de seguridad o airbags, que en su momento sí fueron cosas fundamentales. Y en esto vamos a, por ejemplo, dar un breve comentario. Marcas de lujo como Ferrari, en los años 80, en la Testarossa, si mal no recuerdo, vos tenías cinturones de seguridad que vos abrías la puerta y veías que se iban moviendo electrónicos y decías, ¡qué tecnología! Claro, qué cosa loco. ¿Por qué? Porque Estados Unidos regulaba, tenías que tener cinturones de seguridad de 3 puntos. Pero no es que Ferrari lo hacía porque querían caretear y decían, no, mirá, nosotros podemos hacer esto. Lo hacían para no poner airbags, claro. Entonces, justamente, quiero saber cuándo todo el tema de la seguridad, que en su momento era lujo, pasó a ser lujo a seguridad. Mira, en realidad es llamativo cómo es que va avanzando todo el tema de la seguridad en los autos, si bien probablemente desde el primer auto... si bien puede haber algunos prototipos anteriores, ya en 1908 con Daimler-Benz, y se tenían en cuenta un montón de cuestiones que incluso después se fueron tomando como particularidades de seguridad. Por ejemplo, uno pasa desapercibido porque prácticamente las generaciones de 50 o más ya quizás nacieron con la forma del auto como lo vemos hoy en día, por ejemplo con un parabrisas y puertas, pero no era algo que se acostumbró en los primeros 40 años de la industria automotriz. Entonces, todo lo que es aditamento de seguridad activa y pasiva, y ahora lo vamos a explicar para que es el que no sea conocedor de autos o el que le interesa también pueda reforzarlo, todos estos elementos se fueron sumando a medida que la evolución tecnológica lo permitía y que el costo no era demasiado oneroso como para que el auto lo trajese incluso en las gamas más altas. Estos 40 años más o menos que me estás contando es todo de seguridad pasiva, más seguridad pasiva, exactamente. Igual cuando hablamos de la seguridad, en realidad es seguridad activa. La seguridad activa es la que existe en el auto para evitar el accidente. Y la seguridad pasiva es la que está presente en el auto. Entonces, con determinados elementos, cuando el accidente ya ocurrió. Ahora vamos a ver bien puntual qué es cada una. Respecto a estos elementos de la seguridad activa, si bien estamos acostumbrados ahora a poder escuchar TCS, ABS, EDS, PTS, eso es otra cosa. Todas las siglas que nadie sabe, claro. Entonces, quizás en algún momento esto no era tan común, no era tan usual, y como te digo, los elementos más básicos, como el que decís vos, el tema del cinturón de seguridad inventado por Volvo, y no el de 3 puntos justamente, pero es algo que ayudó muchísimo a disminuir la cantidad de accidentes fatales, porque siguen ocurriendo. Más allá de eso, la tecnología es la que permitió que vayan adheriendo esos elementos a autos de gamas más bajas, ¿sí? También acompañó la reglamentación. O sea, de los años 70 te diría en adelante, de hecho la crisis del petróleo en Estados Unidos
introdujo un montón de cambios en los autos. Uno de ellos por lo general, y en algunos tableros todavía hoy se siguen viendo, es una rayita que se mantiene a las 60 millas, donde te indica que justamente es la velocidad reglamentaria para las carreteras, las rutas de Estados Unidos. Los autos que se hacían en Estados Unidos se exportaban, bueno, que muchos llegaban acá, tenían esa rayita que uno decía, ¿para qué tiene esa rayita? ¿De qué me sirve? De hecho, los autos europeos también lo tienen. Claro. Lo podés ver en marcas... Sí, a ver, el Clio mío, sin ir más lejos, lo tiene a 50, por ejemplo. Exactamente, Renault, Peugeot, Citroën lo suelen traer, que marca justamente a veces 3, marca 30, 70 y 130 en algunos lados. No es tan premium, llega a 50. Donde marca justamente la máxima en calles, avenidas y rutas. Claro. Entonces, fíjate cómo estos elementos que parecen pavadas, digamos, se van agregando con el tiempo, y aunque sea de una rayita a un elemento de seguridad presente en el auto, es algo que bueno, es básico, y que muchas de las generaciones actuales ya nacemos con eso. Pero por ahí concebir un auto en la forma en la que digamos, se pensaron originariamente es algo desbocado en este momento. Vos sabés que una de las cositas que me estabas diciendo justamente de las regulaciones y demás, hoy nos ponemos a pensar que hay organismos que se encargan de hacer pruebas de choque, justamente agarran autos que a veces te duele porque si se están chocando un Mustang, están chocando una Ferrari, pero el tema es que para que sean autos de calle lo tienen que hacer. De hecho, es llamativo, una de las compañías más, de hecho es la única que está homologada a nivel de Europa, es Euro NCAP, recomienda que compres autos mayor a la seguridad de 4 estrellas para arriba. Claro. Llamativamente, muchos de los autos que nosotros compramos a nivel Latinoamérica, no le quería pegar palazo al Clio, pero a nivel Latinoamérica, son autos que están por debajo de las 3 estrellas. O sea, ni siquiera cumplen un estándar que pone Euro NCAP. Por eso es que se crea Latin Cup, para decir, bueno, muchachos, si no llegamos a las 4 estrellas, vamos a tratar de hacer rendirlas un poco más. Entonces tenemos un organismo, ¿sí?, que es mucho más cercano, el Latin Cup, que por ejemplo, solamente con tener un airbag, aunque el auto sea una carroza, te da una estrellita. Ahí está justamente el punto del Clio mío, el que salió en 2016. No es particularmente el que tengo yo, pero más allá de eso, cuando salió no tenía nada de equipamiento prácticamente. No, de hecho, las primeras pruebas del Latin Cup demostraban que a 30 km por hora el accidente podría ser fatal, porque el motor se desplazaba sobre el tablero de instrumentos y el volante prácticamente te colapsaba las costillas. Con lo cual, bueno, había un tiempo muy breve en el que tardaban en sacarte o digamos, a rescatarte para que pudieses vivir o no. Sí, o ibas en la ambulancia o ibas en una 30 km por hora. Entonces, ahí es donde vemos también la seguridad que existe en el auto, y por ahí ya podríamos empezar a ver de qué tratan todas estas cositas. Sí. Más allá de eso, y volviendo un poquito a lo que es fierros, hay otras cosas que son, como vos decías, activas, que están en el auto y vos quizás no te das cuenta de estar en el auto. Una de las cosas que le faltaba a ese Clio también era la barra estabilizadora, que vos decías, un auto chiquitito con un centro de gravedad bajo que lo usás para doblar rápido a veces, y como que se da vuelta y vos decís, ¿por qué? Bueno, justamente por estas cosas. Bueno, volviendo también a lo básico que uno debería chequear también en el auto y demás, a veces no lo tenemos como un elemento de seguridad, pero tener mejores frenos, tener barra de estabilidad, tener los amortiguadores en condiciones, ¿no?, los espirales, los bujes, las cubiertas hacen a todo una seguridad integral que tiene que tener el auto, que mejoran el agarre, que no hace que se despegue, que hace que los elementos que componen el auto, digamos, lo puedan hacer correctamente. Entonces, más allá de la seguridad electrónica y la asistencia, que podemos igual ahora hablar con todas estas siglas raras, tenemos que tener presente que, ya sea desde el uso del cinturón de seguridad, donde si tenés un airbag, no te va a salvar el airbag si vos no tenés activado el cinturón no tenés puesto el cinturón de seguridad. Claro. ¿Eso por qué? Porque el cinturón de seguridad hace a la vez de fusible, no, ¿sí?, del airbag. Exactamente. Si vos no lo tenés y no se siente ese tirón que pega cuando vos tenés un choque o haces un golpe inesperado, y justamente lo que hace es gatillar, ¿sí? Abajo vos lo que tenés es un pretensor del airbag que lo que hace es gatillar, que por lo general se suele ubicar abajo del asiento, para que detone el airbag y salga con la velocidad con la que sale, que son 16 milésimas de segundo. Sí, no lo ves en un video instantáneo.
Ahora, ¿qué pasa? Si vos no usas lo básico, bueno, tampoco pretendas que la asistencia extra, digamos, te ayude. El mismo, bueno, tengo barra estabilizadora, está bien, pero... Y tengo ABS, EBD, control de tracción, pero tengo la goma lisa. Y bueno, macho, o sea, no me digas que el ABS no te anda porque frenás y... ¿entendés? Claro. Entonces, hay un montón de cuestiones básicas que ya, el hecho de que el auto tenga una ayuda, bueno, bien. O sea, que tenga 5 estrellas. Pero si uno no respeta el mantenimiento básico y le hace caso, digamos, al deterioro que va teniendo el auto, de poco sirven todas estas asistencias que, bueno, que tiene que tener el auto. Bien. Retomando un poco justamente el tema de las asistencias, ya yendo a lo que es electrónico. Bien. Tenemos años como los 80, que eran épocas de Miami, Ferraris y demás, y después pasamos a los 90, que es una época que me gusta bastante por el tema de las cosas que estuvieron haciendo en Japón y todos los deportivos japoneses, cómo invadieron el mercado americano y demás. Precisamente en esta época fue cuando empezó el surgimiento de este tipo de sistemas. Algunos, como repetimos antes, eran de lujo, que vos decías, ¡fua! Mira, tengo, no sé, ABS, estoy en un Mercedes con ABS. Y vos decís, sí, bueno, hoy día, no sé, lo tiene hasta un gol el ABS. Pero en su momento eran cosas que eran un lujo, si se quiere. Más allá de eso, ¿qué es lo que permite que empiezan a surgir todos estos sistemas? Bueno, vos justamente marcaste una época que fueron los 80, ¿sí? En los 80, si bien es anterior, digamos, el uso de los cinturones de seguridad de la mano de Volvo, en los 80 la industria alemana, digamos, desarrolló muchísima innovación en cuanto a esto. De hecho, Bosch es quien desarrolla el ABS, me imagino que están llenando de plata de ese momento que patentaron eso, como tantos otros con otras cosas. Pero, digamos, introdujo justamente lo que todos temían, que era frenar y que la rueda se clave y vos sigas hacia adelante. Entonces, el freno antibloqueo era lo que generaba justamente que vos puedas reducir la distancia de frenado y al mismo tiempo darte más seguridad en el momento de quizás tomar una curva y frenar al mismo tiempo. Entonces, en los 80 marcaron una época que, pensando en la parte occidental, ¿no? Que es lo que nos llega a nosotros, porque si vamos al oriental es otro tema. Pensando en eso y todos los aditamentos, claro, o sea, obviamente si yo descubro algo y veo que yo puedo sacarle un rédito porque vos vas a querer tener ese sistema que te va a definir entre la vida y la muerte si andás rápido, evidentemente le voy a poner un auto de lujo, ¿sí? O un auto de una gama, digamos, considerable. No lo voy a poner en el estándar por el costo que eso tendría. Pasa que también en el momento que sale algo, obviamente es novedoso, claro, lo novedoso sale, y los costos a medida que va pasando el tiempo van bajando de eso, porque primero porque ya no está de moda, después porque probablemente los gobiernos en este auge de hacer la seguridad, digamos, un poco más presente en los automóviles y en las vías, en las carreteras en general, comienzan a reglamentar y a exigirle a las automotrices que agreguen determinados elementos de seguridad en todos los autos, o sea, de serie en todas las gamas. Entonces, no solamente el desarrollo tecnológico va permitiendo eso, sino el tiempo, ¿sí? En que justamente la tecnología se va abaratando. Y también contribuyen las reglamentaciones de los gobiernos que quieren ahondar un poco o ser pioneros a veces en lo que tiene que ver en materia de seguridad automovilística. Bien. Te voy a hacer igual algunas cuestiones. Si bien hay un montón de desarrollos que nosotros nos llegan de la parte de Occidente y demás, si nos pasamos a Oriente, o mismo, te digo, Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, los equipamientos de serie de un Rambler, ¿sí? Modelo 65 en adelante, ya tenían levantavidrio eléctrico, por ejemplo. Claro. Nosotros es algo que aún hoy en día nos siguen vendiendo con esa cosita. ¿Volvemos al ejemplo de Clio? Volvemos al ejemplo de Clio. Entonces, y otros autos también. Entonces, vemos también como a veces es no solamente también el avance tecnológico, sino también la voluntad de que eso pase, o sea, la voluntad de establecer un estándar, decir, bueno, miren, flaco, estamos en el 2020, no me pongas más la manijita, poneme un alzacristal eléctrico, o sea, hagamos un corte de ahora en adelante. Eso te suele generar problemas a veces, por ejemplo en Estados Unidos el Nissan March, que es un auto, digamos, de entrada de gama, los tipos es como que estaban siempre al borde de las regulaciones, siempre.
Y en Estados Unidos hace poquito habían metido esa ley de, bueno, ahora por regulación tenés que tener cámara de marcha atrás, todos los coches. Entonces dijeron, muchachos, ¿qué hacemos? Tenemos que reformular todo el chasis, ¿viste? Algo. Formas. No, agarraron y sácate, le metieron una cámara de marcha atrás que vos lo veis y parece un nido metido ahí. No puede ser. Pero bueno, lo tienen que hacer. Bueno, para... ahí ves como también las regulaciones también van alterando la forma de cómo las automotrices también tienen que adaptarse. Claro. Yo creo que también, y esto, ¿por qué sucede? Y bueno, sucede justamente porque quizás en países como el nuestro, que lo vemos muy seguido, de eso, nosotros no somos unos usuarios muy, no diría respetuosos de nosotros mismos en cuanto a nuestra seguridad y demás, sino simplemente, nada, no hinchamos con lo que debería tener el auto. Sin ir más lejos, uno cuando saca un 0 kilómetro, ese 0 kilómetro no está en condiciones de circular. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque no tiene matafuego. Por el matafuego te lo venden. No tiene las balizas. O sea, reglamentariamente, digamos, no hay forma de que digamos, un auto 0 kilómetros sin todos estos elementos de seguridad necesarios para la circulación en ruta o en calles esté habilitado para andar. Entonces, claro. Fíjate también como el usuario que no reclama, el usuario que no se presta justamente a mejorar lo que tenemos, también es una grave falla, digamos, que tiene, por lo que muchas de estas cosas se atrasan. Y una perlita más, en 2017 deberían haber puesto en forma reglamentaria el sistema de ABS en conjunto con el sistema de estabilidad, el ESP. Hicieron una prórroga que le hicieron 2 días antes del 1 de enero del año pasado, donde ya no les queda otra que poner. Dijeron, no, se reunieron todas las cámaras automotrices, la cámara automotriz dijo, bueno, mira, nos tenés que dar un tiempo más porque es engorroso para nosotros. Bueno, establecer un sistema de estabilidad en un auto sale a razón de $6 por unidad, ¿sí? Que incluso en mayores números y demás, que eso es lo que dicen, lo de valor Europa, digamos, ¿no? Estamos hablando de que hoy día todos los coches tienen una computadora. Todos porque regulan desde lo que es la inyección de una forma hasta que te diga qué autonomía te queda. Bueno, hay una computadora que está regulando justamente eso y te lo está volcando en forma de datos. Entonces, evidentemente, tienen la capacidad para hacerlo, el usuario no lo reclama, se conforma con lo que tiene, paga además en muchos casos. Nosotros tenemos autos que en nuestro mercado están entre un 40 y un 80% por encima de lo que lo consigues en otros mercados. Otros mercados hablo Brasil. Y ni hablar de usados. Ni hablar de los usados, que a veces los compras como nuevos. Entonces, fíjense también cómo, además de tener en cuenta que hay seguridad activa que nosotros a veces no tenemos en cuenta al momento de comprar, tampoco somos buenos usuarios reclamando lo que el auto debería tener. O sea, que volviendo nuevamente al ejemplo de Clio, que creo que lo vamos a estar usando todo el programa, yo, digamos, estoy en el grupo del Club del Clio y muchas veces estuve leyendo comentarios sobre el Clio mío, que tiene falta de equipamiento, que no puede ser que un auto del 2016 carezca de tal cosa y tal otra. Y por otro lado hay otra gente que te dice, bueno, pero es que justamente estos autos son como la entrada de gama y te sirve para que el chabón que anda en un Dodge 1500 totalmente roto, que hace un movimiento con la pierna para abrir la puerta y la agarra tétano, pueda comprarse algo más accesible. Entonces el punto está ahí, o sea, descarto un coche que ya no sirve bajo ningún punto de vista y que es inseguro, y me voy a otro coche que es inseguro de por lo menos está nuevo. ¿O qué es lo que hago en ese caso? Mirá, el Dodge 1500, antes de subirse a un Clio, que se compre una patineta. Porque a ver, tiene 4 ruedas, tiene una base, listo, ya está, compite con el Clio. O sea, claro. Bueno, pero a ver, a mí lo que me molesta del Clio particularmente, y hablo como digamos, conocedor en realidad de los detalles de los autos, es que uno cuando abre el portón trasero y nada, empieza a meter cosas, ve las costuras de las soldaduras del chasis del auto. Entonces, fíjate cómo ni siquiera los tipos se preocuparon en no digo ocultar, pero por lo menos, bueno, chicos, dejemos que quede lindo, ¿entendés? Vos sabés que viendo una review, hay un tipo que se llama Doc DeMuro en YouTube, hace reviews muy copadas, y había un Mitsubishi que era, no sé, Mitsubishi Miura, una cosa así, era no me acuerdo, pero era muy entrada de gama. Que yo lo veía, digo, es como un Clio, o sea, encima tiene computadora, ¿viste? Pero tiene un infotainment muy básico, pero lo tenía, que el Clio no. Y el chabón decía, es el peor coche nuevo que te podés comprar, los dealers te hacen descuentos de $2.000 y es, no sé, el 30% del valor del auto. Y el chabón decía,
detalle justamente como lo que estaba diciendo de la soldadura. Viste cuando vos agarrás el asiento y te vas para adelante o para atrás, vos estás montado sobre rieles. Exactamente. El tipo dice, no tiene cobertores de rieles. Estamos hablando de un envejecedor plástico, un embellecedor, plástico que se pone arriba del riel, cosa de no verlo. No te extrañes que otros autos no tengan, de hecho el 208 tampoco lo tiene. O sea, está bien, pero es como que para el Yankee, viste, no, si no tiene ese plastiquito, el auto es baja. Bueno, ahí volvemos igual a lo que te digo, que como usuarios nosotros no solemos. Pero ojo, a veces porque tampoco tenemos tenemos un parámetro, ¿no? Como para elegir. Ahora, digamos, bueno, entre paréntesis, el Clio fue el auto más vendido por lo menos estuvo en el top 5 durante los últimos 5 años. Entonces, evidentemente compramos lo que hay, ¿no? También influye en ese valor. Más allá del costo, son coches que se compran por flota. Es como la Partner, ponele lo que compras por flota. Es tan barato que te saco 20 de una agencia, le saco un problema encima de ellos y chao. Y tenés algo. Y a ver, y por ahí ahora retomando el tema de la seguridad, es un poco no solamente como usuario saber qué reclamar, sino también ver qué parámetros, ¿no? Yo creo que uno cuando va y compra el auto, el 90% del comprador se fija en la chapa y la pintura, ¿no? Claro. Como que a ver no tienen un golpecito, que puede estar totalmente disimulado, a ver que no tengan una rayita, ¿no? Y a veces ninguno levanta la tapa del motor, es como que el capot está como algo, bueno, nada, no lo toquemos para que no... Bueno, sobre eso justamente hay gente que levanta el capó, ve el vano y dice, no, este auto no lo compro. Decís, ¿por qué? No tiene ni una gotita de aceite, no tiene nada, porque limpiaron el motor antes de venderlo. Claro. Entonces como que ocultan los detalles. Claro. Sí, te diría que hay unos 15 o 17 tips a tener en cuenta como mínimo, ¿sí? Entre ellos justamente que no hayan lavado el motor antes de mostrártelo, porque si pérdida... si vas a comprar un Bora y te dicen 100.000 kilómetros reales, dúdalo. Bueno, exactamente. Entonces, tiene que ver mucho también con con educarse un poco en qué es lo que nosotros compramos. Yo, por ejemplo, soy un comprador de autos que nadie compraría, ¿sí? A mí me gustan los botes, justamente. O sea, de hecho, cuando me compré el Mondeo, por el que comenzamos el club y demás, era un Mondeo que, de hecho, salía mucho más barato que comprarse un Mondeo de de un modelo inferior, pero con un motor con un motor incluso más económico. Claro. Era porque nadie lo quería, era un motor 2.5 V6 de 170 caballos, que por ahí con el tiempo algún caballito se le murió. Pero el auto estaba en excelente estado, tenía algunas rayitas, solo que a mí mucho no me importaba, que me ayudaron a bajarle el precio, pero me resultó un auto muy noble en ese sentido, y era un auto que vos le decías a alguien, no, te compraste un problema, es un clavo, no lo vas a vender, ¿no? Bueno, cuestión igual que lo vendí muy bien vendido, en poco tiempo. Pero más allá de eso, ¿por qué? Porque encontré la novia, justamente, porque esos autos tenés que encontrar. Pero uno en Argentina, y es un país particular para eso, puede comprar un auto muy bueno, a muy poco costo, ¿sí? Con un auto de 10 años, digamos que actualmente, no sé, te doy el caso de la RAM, por ejemplo. La RAM es una camioneta que vos apenas la comprás, en el mercado sale entre un 60 y 70 de lo que vale. ¿Por qué? Porque ya sabes que nadie te la va a comprar. De que justamente, bueno, por las prestaciones que tiene y demás, cualquiera de las gamas, aunque me encantaría tener la del 5.7, la V8, vos sabés que ya usada, digamos, tiene un precio totalmente distinto a nueva, pero es justamente porque el valor en el mercado, digamos, baja muchísimo, y es justamente por todos estos prejuicios, ¿sí? Que se formulan a través de los motores grandes, las carrocerías pesadas. Que bueno, es parte de nosotros aprender a educarnos y realmente conocer, digamos, qué es lo que me puede dar un vehículo de gran porte, y conocer también, a ver, yo prefiero para ciudad moverme con algo más chico. De hecho, yo en ciudad me muevo con el Civic de mi novio, es un Civic 1.6, un D16 Z6 de 125 caballos. Claro. Ni el Gol en el 1.6 llega a 125 caballos. Y es de los 90, y es de los 93. Entonces, tiene un equipamiento que también para la época es un X. Hablamos de levantavidrios eléctricos, techo, tiene incluso tiene dos airbags, pero también tiene vidrios eléctricos en los espejos retrovisores. O sea, es como que tenía un equipamiento incluso de base, un Civic, que es un auto, digamos, gama baja. Entrada de gama. Entrada de gama. Y ahora, si querés, volvemos justamente a esto. ¿Cómo puede ser que nosotros en este año todavía sigamos comprando automóviles que no tienen levantavidrio eléctrico? Entonces, con un equipamiento inferior. Más allá de eso, a un usuario normal, ¿no? Que tiene la guita en la mano, o capaz que tiene un auto y tiene una guita y quiere o venderlo y comprarse algo, o directamente quiere tirarse de lleno a comprarse un 0 kilómetro. Primero, ¿recomendás comprarle un 0 kilómetro?
¿Qué 0 kilómetros? Bueno, justamente. Mira, la realidad es que, y hay otro aditamento también que nosotros tenemos, aún teniendo el dinero para comprarlo, a veces no tenemos las mejores calles como para manejar los autos que queremos manejar. Sea porque los autos de mayor gama vienen a veces con un mayor rodado y no tanto talón, digamos, un talón 40. Yo tengo un amigo que tiene un Vectra 2007 y con unas llantas 17, con un talón 40, putea desde que sale de la casa hasta que llega a trabajo todos los días y de vuelta. Pero, a ver, no solamente por las alcantarillas que quedan por debajo de las avenidas, de las calles, sino también porque cualquier empedrado, cualquier piedrita o algo así te la sienta. Entonces, cunetas, lomas, terreno irregular. Es algo, brea. más allá de las suspensiones que van avanzando y demás, es algo, digamos, que en el andar molesta mucho cuando, aún siendo el auto nuevo, de una gama impresionante y demás, las calles no ayudan, digamos, a que eso, porque salvo que me digas que lo vas a andar en Panamericana y de vuelta, pero lo dejas en General Paz y después te tomas el Metrobús, está todo bien, pero entonces siempre uno va a comprar el auto para lo que lo vaya a utilizar. O sea, si el auto lo quiere para remiciar, mirá, por más que tengas las plata para comprarte un BM, un Mercedes, yo te diría comprar, no tampoco porque te la pones a 30 te morís, pero te diría comprate alguna otra cosa, tenés que te sean. A ver, y yo siempre tiro para las marcas japonesas, pero entiendo que también a veces la economía, bueno, mira, la verdad que tengo facilidades de pago con otras marcas, ¿sí? Y bueno, también, el tema es que, voy de nuevo a lo del tema de seguridad. Uno va acá en la concesionaria y dice, bueno, a ver qué equipamiento tiene. Y te dicen, mira, tiene aire, dirección bueno, pero pará, aire y dirección debería traer de los 70, o sea, no me está vendiendo nada nuevo. Entonces, todo los elementos que nosotros vemos como algo, wow, mira, tiene aire, bueno, ya a esta altura, con este avance tecnológico, con esta generación, digamos, donde nosotros ya prácticamente nos movemos en otras ligas, o sea, manejando cualquier tipo de instrumento que nos pongan adelante, ya no concibo el comprar un auto que no tenga aire, levantavidrio eléctrico, ABS, la dirección hidráulica o eléctrica ya en este momento. No nos olvidemos. Claro, que tenga, o sea, determinados elementos que yo sé que, digamos, me dan cierto confort. Bien. Que entonces, si no lo compro. O sea. Puntualmente, un usuario que ahora sí, con todo esto, sale a comprar un auto. Claro, bueno, que piense para qué lo quiere primero. Por eso, más allá de eso, no te digo, no, mira, te recomiendo un Gol, te recomiendo un Bora. Dejando marcas de lado, y bueno, el Bora, dejando marcas de lado, dejando modelos específicos de lado. Sistemas de seguridad, como mínimo, ¿a qué debería apuntar un usuario? Bueno, más allá de esta seguridad activa que planteo justamente de ver, vamos a lo básico, freno a disco en las 4 ruedas. Yo sé que todos no lo traen, pero hay gamas, por ejemplo el 208 es un auto que en las primeras 2 gamas no lo trae, ya desde el GTI en adelante sí. Bueno, aunque siempre hay una avivada argentina en todo eso, ¿no? Porque llamativamente le van los mismos discos traseros que el 206, lo venden como un upgrade, pero bueno, más allá de eso, hay elementos, digamos, que sí o sí uno considera que ya a esta altura los debería tener. No hablo solamente de la dirección, de que, bueno, si puedes tener freno de disco en las 4, mejor todavía, eso reduce la distancia de frenado muchísimo, me da muchísima más estabilidad también. Aunque a veces por una cuestión de peso hay autos que no lo traigan, no significa que no frene más, pero es una seguridad adicional. El airbag, como le digo, si van a usar cinturón todo el tiempo, porque quizás a alguno no le molesta la chicharra que está todo el tiempo, que ese también es un elemento de seguridad, que a vos te avise, son avisos, digamos, que tiene el piloto justamente para ver en qué está fallando o qué le falta ponerse. Entonces, más allá de eso, y que si me decís va a usar el cinturón y demás, que es obligatorio usarlo en las 4 plazas, o 5 si tiene, el airbag es algo que por lo menos debería tener porque es un extra. Hay elementos que por la rigidez del auto y obviamente ante eventuales accidentes, ahí vamos a hablar quizás de la seguridad pasiva. ¿Qué es lo que podría hacer? Por ejemplo, bueno, los frentes colapsables de los autos que permiten que el motor, por ejemplo, no se venga sobre la cabina, sino que digamos, baje aún más para pasar por abajo del auto en un caso de un choque frontal. Las barras, digamos, que se suelen poner, de hecho el Civic lo tiene, he desarmado la tapicería y veo que tiene 2 tremendas barras en los laterales de las puertas,
porque si bien parece un auto frágil y demás, yo notaba que la puerta era pesada, bueno, tiene 2 tremendos travesaños, evidentemente si los japoneses lo pensaron en los años 90, nosotros que ya estamos en el 2020, podríamos ponerlo también. Entonces, a ver, hay autos que traen ese tipo de seguridad, lo hermético, digamos, y que mantenga lo que es la jaula, ¿sí? a un eventual choque. Esto lo podemos encontrar igual, todo lo que me estás hablando de, por ejemplo, la resistencia estructural. No es una especificación o algo que vos la tengas en el librito que tenés por eso, cuando vos vas a una concesionaria. Yo te recomiendo que ya, sabiendo que tenemos el conocimiento del mundo al alcance de la mano, es internet, busquen en Google las especificaciones, busquen quizás también las pruebas que le suelen hacer a los autos. Hay una prueba muy interesante que es la de Mus Test, que es justamente la del slalom, donde se mide no solamente la torsión de la carrocería en determinadas situaciones, sino, por ahí para el que no lo vio... No termina como un clase A, por ejemplo. Exacto, es una prueba que se realiza a determinada velocidad. En realidad, el desafío de la prueba es hacerlo a la mayor velocidad posible, donde lo que tienen que hacer es un segmento, ¿sí? De venir, doblar un auto hacia la izquierda y después un auto hacia la derecha, ¿sí? Como si tuviésemos que esquivar un animal o algo que esté parado en la ruta. Lo que miden también es lo que es el sobreviraje y el subviraje, ¿sí? Es decir, cuánto se desplaza la rueda delantera y cuánto la trasera en esa maniobra. Eso les da, digamos, una pauta de, primero, si las barras estabilizadoras están bien ubicadas y funcionan como deberían, haciendo que el auto no se mueva por demás, porque ¿cuál es la función de todo el sistema de suspensión que va con bujes y demás, tren trasero y delantero? Es mantener las ruedas en el piso, ¿sí? El amortiguador del auto mantiene la rueda hacia abajo, ¿sí? O sea, todo el tiempo, porque si vos perdés adherencia, perdés tracción. Si perdés tracción, no tenés control. Entonces, eso es básico. Entonces, por eso digo que además no me sirve nada tener un ABS o un sistema de control de tracción hiperdinámico si yo tengo las gomas lisas y el amortiguador explotado. La otra, y volviendo a esto que me estás comentando de la prueba del slalom, hay gente que capaz dice, bueno, ¿y a mí de qué me sirve saber esto si me estoy por comprarnos un sedán? Está bien, comprate una Hilux y después fíjate, porque son cosas que se las suelen hacer a todos los autos igual, ahí en todas las gamas. Pero eso también me da la pauta de que, a ver, no es que vaya a pasar, pero yo tampoco pensé que me iba a pasar y la ruta me ha pasado varias veces. Autos, rutas de ida y vuelta, autos pasando que veo que no llegan. Clios míos pasando dos o tres camiones con acoplado. Con los 60 caballos de fuerza furiosos. Yendo a 100, cuando sabe que de 100 a 120 tarda... ¿Lo medimos con un calendario o con un...? Hasta ahí, es como un poco más. Entonces, más allá de toda esta educación que tiene que tener la gente en la forma de manejarse en la vía pública, me ha pasado tener que tirarme a la banquina justamente porque venía uno que no llegaba y tampoco se podía meter. Entonces, en ese momento es donde empieza a tomar más valoración la seguridad que tiene el auto. Pero esto con lo que me estabas diciendo de pensar para qué lo vas a usar el auto. Recapitulando un poco, que tenga freno a disco en las 4, eso sería lo mejor. Eso sería lo ideal, sí. ABS, obviamente. ABS, que es un sistema antibloqueo, justamente para que el auto no derrape, porque si se clava la rueda, y imagínate un día lluvioso, por ejemplo, donde la calzada está mojada, podría hacer que por la gravedad del auto el auto siga avanzando. Después todo lo que tiene que ver con... una cosa es el ABS y otra cosa es el ESP, ¿sí? Bien. El ESP a mí lo que me permite es justamente recuperar la maniobrabilidad del auto ante una maniobra brusca, ¿sí? ¿Qué es lo que suele hacer en muchos casos? Porque trabaja con varios componentes al mismo tiempo. Los más avanzados lo que suelen hacer es a veces hasta quitarle tracción a una de las ruedas para permitirme acompañar con la otra y hacer que ajuste. Eso justamente lo hace una computadora en milésimas de segundo. Se ve mucho lo que son de tracción integral, muchos Audis lo tienen. Muchísimo. De hecho, si bien reparte por lo general la tracción, digamos, por lo general en estos 4, siempre igual dependiendo del modelo, pero por lo general no suele ser integral todo el tiempo, sino que mantienen más hacia la delantera, en un 60-40 te diría, o hasta a veces un poquito más. Pero puede en forma independiente mandar a razón de hasta el 80% de potencia de más en cada una de las 4 ruedas. Entonces, si bien un auto sí que tenga tracción integral
es un poco más costoso porque estamos hablando de ponerle un diferencial adelante o atrás para que mantenga, digamos, la tracción todo el tiempo. Sería algo aconsejable por la seguridad que nos brinda al tener tracción todo el tiempo. Entonces, volvemos a lo mismo. Frenes con las 4, ABS o ESP lo mismo. En cuanto a lo que tiene que ver con esto que digo de seguridad pasiva, ¿sí? Una vez que sucedió, bueno, con todo lo que tiene que ver con los elementos, ya sea de frentes desmontables y todo lo que es colapsable en el auto, es importante saber que por ejemplo, la iluminación también es un factor a tener en cuenta, ¿sí? Bien, tanto para uno como para los demás. Como para los demás, exactamente, porque no es solamente un elemento que tiene el auto que me permite a mí ver mejor, sino que también es un elemento que permite a los demás que los demás te vean. Bien, vamos con los problemas de eso justamente, y lo vamos a contrastar un poco con sistemas quizás un poco más avanzados como los de Mercedes-Benz, Audi o inclusive BMW con todo lo último que presentaron. Para mí el tema de las luces es algo que dije, bueno, es algo rudimentario. O sea, vos tenés una lamparita que en su momento capaz tenía tungsteno, pasaba la corriente, era una lámpara incandescente. Después empezaron a evolucionar, después llegaron los problemas con el xenón. A ver, BMW innovó con ópticas especiales que justamente podían ajustarse por el xenón, y después tenías los kits chinos que te comprabas y los veías en todos los autos de baja gama, bajados al piso, ¿viste? Y vos decís, bueno, pará, pero ¿es seguro, no es seguro? ¿Ilumina más, ilumina menos? Depende mucho del tipo de lámpara también, pero el tema es en qué evolucionaron en tantos años. Y hoy día, viendo los sistemas que hizo, repito, marcas como BM, Audi, Mercedes, te quedas con la boca abierta porque decís, wow, o sea, si yo le pongo un kit de luces que no es bueno al auto, que no viene especificado por el fabricante, ¿qué problemas me conlleva? No a mí, sino al que está del otro lado mirándome. Bueno, en realidad, en toda esta evolución que ha tenido desde, vos decís, tungsteno, lo halógeno, pasando por el xenón, actualmente a los LED, lo que se fue aumentando fue no solamente la direccionalidad de la luz, porque acompañó también la forma, digamos, que tenía el faro, sino también la forma en la que ilumine. Yo no creo que haya gente que vaya y compre las lámparas de los autos porque no, mira, la quiero como cuando compras para tu casa, no la quiero cálida, la quiero fría. No, bueno, actualmente igual las que están de moda son las frías, ¿sí? Porque justamente te mantenés en un blanco puro, digamos, que te da la mayor visualización posible. Ahora, y vos lo decías, no todas las lámparas y no todas las ópticas están preparadas para las lámparas, ¿sí? Bien. En los 70, 80 y hasta 90, porque el caso del 504 que se fabricó hasta mediados de los 90, solían tener unos faros que eran totalmente rectos, y hay gente que a esos faros rectos les pone que están preparados para el halógeno, les ponen desde xenón hasta LED. Y ahora, ¿qué sucede? Cuando digamos la forma que tiene la óptica no acompaña, digamos, la luminosidad que da determinada lámpara, justamente hace que esa luz se disperse, ¿sí? Se disperse hacia cualquier lado, Por eso vos ves en la ruta a veces que parece que te están haciendo luces altas, pero en realidad no, es un 504 que viene con xenón, que te viene alumbrando todo lo que ves, todo, porque no tiene dirección. Entonces, los sistemas más avanzados en cuanto a la luz, de hecho, mismo también lo que tiene que ver con las dobles lámparas, o hay unas lámparas que son suspendidas, las tiene Audi, que justamente son direccionales, incluso se manejan con la dirección, que es eléctrica. Sí, cuando doblás en una curva. Cuando doblás en una curva, para vos justamente poder ver hacia el lado, porque si no estarías apuntando todo el tiempo la curva, digamos, hacia la parte exterior, y vos necesitas que entre. Entonces lo que hace justamente es mover el faro para que entre. Los traen los mondeos también, los mondeos actuales. Eso trae una cosa bastante copada, no solo por el tema de, bueno, sí, qué buena la seguridad y demás, sino porque es un coche que lo podés usar tanto en un país donde se maneje por la derecha como en un país donde se maneje por la izquierda. Y acá el detalle, cuando vos iluminás o necesitas iluminar, si vos ves, por ejemplo, que tenés las luces las dos reguladas iguales, está mal, por más que pienses que esté bien. Porque se supone que vos deberías de tener la luz izquierda, en nuestro país al menos, a una altura, y la luz derecha puede estar mucho más alta, porque tiene que iluminar todos los carteles de la ruta. Y la banquina. Pero no tenés que matar al tipo que te viene de frente. Claro. Sí. Y ese es el problema cuando
las ópticas, por ejemplo, de los autos que la tienen de plástico se empiezan a opacar, ni hablar si le pones xenón o cosas que no están o no deberían de estar porque no estaban pensadas por el fabricante. Bueno, para eso se supone que está la verificación técnica vehicular, que te deberían decir todos estos tips o algo. Algunos los observan y vaya y pase, che, arregla esto, sí. A ver, vuelvo a lo mismo, también es parte de nuestra idiosincrasia. Nosotros salimos con el auto. El auto en Argentina es un elemento entre trabajo, para salir de vacaciones y bueno, estar con la familia. Entonces, son bastante multiuso. Okay. De hecho, no es por nada que actualmente las SUV están en auge. Todos quieren andar por arriba. A ver, es el caso de Estados Unidos, es el mercado donde más lo estás viendo furiosamente. No sé, 2 meses presentan algo nuevo, pero no puede ser. Y bueno, la gente quiere estar 15 centímetros más arriba porque cree que... Pero bueno. El tema es cuando se confunden esas crossover, que es, no sé, un Gol hecho camioneta. Claro, el tema es cuando esa crossover vos la pones a más de 130, donde la estabilidad ni siquiera es la del Gol que usaron de base. Entonces, ese es el problema también. Bien. Entonces, a ver, y creo que esto por ahí le deberíamos dedicar un bloque entero a lo que es la velocidad, por ejemplo, ¿no? Yo considero que el problema quizás no es la velocidad a la que andan los determinados tipos de autos, sino también que el auto, a veces la gente no lo adecúa a la velocidad que debería andar. Como te digo, un Clio que quiere pasar un camión que va a 100, ¿sí? Ese Clio lo tiene que poner a 110, 120 para poder pasarlo bien. Ahora, si el Clio viene a 100, ¿cuánto le lleva? ¿Qué respuesta tiene de 100 a 120 con un motor que evidentemente está bajo en caballaje? Sí, que encima capaz que está cargado el auto. Y con el auto cargado y con personas arriba. Paso, eso te genera otro problema en las luces. O sea, vos capaz la tenés súper regulada, cargaste el auto y las luces se te van para arriba. Bueno, la regulación de luces yo no lo pondría como un equipamiento necesario, pero sí a tener en cuenta porque, de hecho, si uno simplemente levanta el capot, va a ver que solamente con, si no es una llave de 8, es una llave de 10, puede ajustar la altura como quiera. De hecho, mucha gente cuando se va de vacaciones carga el auto el día anterior o lo carga ese mes, y a veces sale de madrugada, prende las luces y ya ve que está apuntando a la puerta de la cocina, allá, la luz de arriba. Sí. Y bueno, si salís, y bueno, es de mal tipo, ¿entendés? No es que, es que voy cargado. Mira, te puedes haber tomado 10 minutos, pero quizá el tipo no lo sabía. Bien. Entonces, que no le tengan miedo de meterle mano también al auto. Genial. Mira, nos quedan 10 minutos nada más. Una pena, porque la verdad que está bastante piola en general, o sea, poder hablar de todo esto. Vamos a tratar de resumirlo en la gama baja a lo que apuntarías como mínimo. Ya habíamos hablado de freno en las 4 si se puede, con freno de disco estamos hablando, ABS en la medida de lo posible, por lo menos doble airbag, cinturón de seguridad, que bueno, eso los tienen todos en ese sentido. Y bueno, ver la resistencia de chasis. Sí, ver justamente que el auto tenga una estructura, digamos que... Bien. Bueno, yo hacía referencia a esto de frente colapsable, a ver que parece algo, ¿no? Pero sin ir más lejos, el Megane, por ejemplo, el Megane lo suele traer. Lo que trae son unos muelles de aluminio que ante un choque, que obviamente la gente a veces dice, uy, choqué, qué cagada. Pero la función del auto es proteger a los ocupantes. Entonces, la jaula, digamos, que es la primer burbuja donde uno está con los acompañantes, digamos, es lo que el auto tiene que preservar por sí solo. Entonces, está todo dado para que el auto tenga eso. Ahora, no quiero confundir igual equipamiento con estas cosas de seguridad. Porque, por ejemplo, los autos nuevos están trayendo, colaborando con esta seguridad activa, determinados elementos que no lo encontramos en una gama baja, pero sí ya en una gama media hacia arriba. Por ejemplo, el Focus nuevo, el Titanium, estamos hablando, ya empieza a traer, por ejemplo, los sensores a los costados, donde detecta los de punto ciego. Bien. Y además, algunos, con esto de que se estaciona solo y demás, evidentemente tiene sensores para darnos otro tipo de ayuda en el manejo. Bien. Entonces, si vamos a una gama alta donde tenemos, y ahí podemos ya jugar con lo que es el equipamiento, todo lo que tiene que ver con control crucero, ¿sí? La velocidad crucero fue actualizándose con estos tiempos porque la tecnología me permitía adherirle más accesorios. Bueno, el Lexus, por ejemplo, uno de los primeros que salió, de hecho el primero que salió, el LS400 creo que fue, traía control crucero adaptativo, que para la época era algo que vos decías, ¡qué locura! Sí, por ahí, para quien no lo conoce, la velocidad crucero adaptativa es la que te permite seleccionar, o sea, como si tuviera ves que de hecho tiene una cámara o un sensor infrarrojo,
que detecta el auto de adelante y yo simplemente lo que tengo que hacer es determinar a qué distancia quiero estar de ese auto y setear una velocidad máxima, ¿sí? ¿Qué significa esto? Vamos a estar en nuestro auto, vos estás adelante con el Clio, yo voy en un mondeo, ¿sí? Que de hecho los mondeos fueron los autos, digamos, más baratos que podés comprar con este tipo de tecnología en el país, tecnología Volvo, entre otras cosas. Y voy a estar atrás tuyo, vos venís a 90, yo lo que voy a hacer es con mi velocidad crucero adaptativa seleccionar tu auto, ¿sí? Hasta que lo determine, le voy a poner OK a la computadora y voy a setear estar a una distancia media, ¿sí? Que puede ir entre los 50 y los 80 metros, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Viene un semáforo adelante, ¿sí? ¿Vos qué vas a hacer? Vas a frenar. Yo sin que haga nada, simplemente manteniendo la dirección hacia adelante, el auto por sí solo va a empezar a frenar, porque te ve frenando a vos, ¿sí? Lo adaptativo en realidad es esa progresión entre poder frenar, que el auto lo haga automáticamente, y poder acelerar, ¿sí? Para poder seguirte. El semáforo, vos no llegaste a frenar y el semáforo se puso en verde otra vez, volvés a salir, ¿sí? Yo también, no hago absolutamente nada, no toqué ni el freno ni el acelerador, el auto volvió a arrancar, ¿sí? Volvió a seguirte. Ahora, ¿qué sucede? Un aditamento extra también que suelen tener los autos ya de gamas superiores es, por ejemplo, el mantenimiento de carril, ¿sí? Que usan esas mismas cámaras que te digo de detección de punto ciego en algunos casos, en otros son otras distintas. Hay autos que traen hasta 12 cámaras en general para distintas cosas. Sí, inclusive para lo de estacionamiento, que vos te ves desde arriba. Exactamente, sí. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, nada, es una reconstrucción que hace la computadora del espacio en el que vos estás y simplemente tiene que ubicar el auto en el medio, ¿sabes? Y mostrártelo de arriba, no hay mucha historia. Entonces, ya con el mantenimiento de carril activado, también puedo incluso, no recomiendo que lo hagan porque incluso el Tesla, que son los autos autónomos, recomienda que vos siempre las manos las tengas al volante. Podrías hasta decir, bueno, espera, me voy a dedicar a otra cosa, no te iba a leer porque siempre pero puedo largar el volante, porque el auto, aparte de que va a seguir al de adelante, va también a mantenerse en el carril. Bien. Entonces, fíjate también cómo toda esa tecnología que en los últimos, te diría, 15 años se profundizó muchísimo ya en autos que uno puede comprar de serie y están ya al alcance de la mano de cualquiera, porque te puedes comprar un Mondeo de hace 10 años y lo tiene. Eso está permitiendo que justamente, digamos, se dé lo que en algún punto se tiene que dar, que el auto te lleve y te traiga solo, ¿sí? Que ya está pasando. Hay algunas ayudas que vienen de la mano de esto. Una que yo por lo menos considero esencial, al menos acá en Argentina, si vas a manejar en capital, ni hablar, es el detector de punto ciego. Yo considero de que por lo menos en Argentina manejamos mal, o muy mal. Y el problema está que, digamos, el mayor sistema de seguridad es lo que ocurre entre el volante y el asiento. Sí. En cierta el primer forma, fusible del auto sos vos. Sos vos, por eso mismo. Entonces el punto acá viene que si vos no tenés un detector de punto ciego, hay motos. Yo entiendo que acá siempre se arma el debate entre si manejan mal los autos o si manejan mal las motos. Manejamos mal los dos. El tema es... un saludo a Martín, de paso que... Si yo le pego una moto sin querer, le gustan las motos. A ver, voy a tener una puerta rota o una puerta rayada y el tipo se va a quedar sin piernas. Entonces, ahí es donde está el problema. No se trata de manejar mal por la simple cuestión de manejar mal. Se trata de manejar conscientemente para no lastimar a otros chabones que capaz que manejan inconscientemente. Volviendo a la rigidez del auto, hay algo que no podemos evitar que el auto tenga, que son los parantes, ¿sí? Los parantes que también nos definen qué tipo de auto es, ¿sí? Hablamos del parante A, parante B, parante C, que también nos definen, digamos, cuando es un monovolumen, cuando pasa a ser un sedán de otras prestaciones o una pick-up en general. Entonces, estos parantes, en base a la rigidez del auto, pueden ser o más anchos o más delgados, ¿sí? Yo le tengo terror a los parantes delgados, ¿sí? Porque si es más delgado que mi brazo, ¿qué puede, ¿qué puede detener eso? Ni hablar cuando no lo tiene. Ni hablar cuando A ver, hay autos tipo... Claro. Entiendo que son autos para no chocar, bien, ¿viste? Pero un Serie 8 viejo no tenía pilares en la mitad. Vos bajabas los vidrios y decías, me puedo meter la mano hasta acá. La rigidez, bueno, pero por ahí la rigidez venía de otro lado. Por ahí tenía una aleación de titanio con el techo y la rigidez de un solo pilar, digamos, era mucho mayor que 3 juntos. Pero bueno, eso también es tecnología y es meterle elementos al auto. Entonces,
Este tema de los pilares, de hecho, hay un sistema argentino que desarrollaron en una escuela técnica que se trata de una cámara que lo que hace es filmar justamente esa parte y proyecta sobre el parante eso que vos no estás viendo, ¿sí? Es un sistema que podría estar en cualquier auto, que lo desarrollamos acá, y sin embargo por cuestiones burocráticas nunca va a llegar a nuestros autos. Y menos en nuestro país. Y probablemente lo reinvente alguien en algún otro lado, lo traiga a un auto de muchísima alta gama y después... ¿sí? Salvo que llegue el punto en el que pueden hacer que todo eso sea transparente porque, bueno, no sé, inventaron algún igual más allá de eso, ponete a material pensar resistente. que hoy día hay autos que en vez de tener espejos, tienen cámaras. Entonces vos el espejo lo tenés adentro del auto y lo podés regular, digamos, moviendo la como cámara quieras. Simplemente. También se podría aplicar a los pilares. Terminando quizá con el tema de seguridad y pasando a eficiencia, probablemente, hay otros dos sistemas, bueno, un poquito lo estabas comentando, este de mantener, digamos, el carril. Sí. Hay otro que es, digamos, cambiarse automáticamente de carril, donde Sí. vos ponés la luz de giro, el auto entiende que te vas a cambiar y evalúa cuándo es la mejor forma, cuándo Y es la el mejor distancia, momento, sí, claro, sí, y la mejor sí. forma para poder cambiarse. El último que quizá me llama la atención un poco es el tema del detector de fatiga, donde es como que el auto tiene una cámara y mediante bueno, si voy cerrando los ojos, si estoy distraído y demás, me va dando una puntuación hasta que me tiene una alerta Claro, claro, deberías descansar. Hay y por último, ya con esto cierro y te dejo tranquilamente, que es bastante interesante porque se trata, por ejemplo, de, creo que ellos le dicen detector de auto líder. Y yo dije, ¿cómo funciona esto? Claro, en Estados Unidos, con todo el auge de las SUVs, hay mucha gente que se pone a boludear con el celular. Y el auto adelante a veces sale, ojo, nos pasa a nosotros también, y vos te das cuenta si te tocan un bocinazo y nada más. Bueno, en este caso te lo avisa el auto, cuando detecta se empieza a mover, no que se empieza a mover en primera y frena de vuelta porque estaba mal parado, claro, sino que simplemente salió porque está el semáforo, te hace pip 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 y te está diciendo el auto adelante se va. Adelante. Que también viene de la mano con el control de crucero control de adaptativo crucero. y lo puedes hacer seguido. Sí, de hecho ahí y sumás es algo que si bien fue anterior, lo que es el EBS, que es el brake system, el emergency brake system, Bien, que justamente lo que hace es lo mismo pero al revés, en vez de arrancar, ¿no? Cuando estás prácticamente en forma inminente chocando con algo, te da una alerta sonora en el medio del parabrisas, o si no, frena directamente. Entonces, este freno de emergencia también, sin lugar a dudas, está salvando muchísimas vidas, pero es algo que ya los autos deberían empezar a traer de serie, ¿sí? Incluso en las gamas más bajas, porque simplemente, digamos, poner un sistema similar al de control de velocidad crucero adaptativa, donde mide una distancia y puede calcular también cuánto tiempo le lleva al auto frenar y demás, y podría estar al alcance de todos, y bueno, de hecho no está. Quería hablar un poquito justo de eficiencia, nos estamos quedando sin tiempo prácticamente, pero bueno, dar a conocer que por ejemplo hay motores de, como lo habías traído a colación, la RAM por ejemplo, de V8, o sea no hay nada más americano que un V8 lamentablemente, el punto es que hay ciertas RAM que gastan... No te compras una RAM, vas a consumir mucho, bueno, vampiro chupa sangre. Pero a ver, la realidad es que gasta mucho combustible y es algo que termina con 2 cadáveres de Minion atrás. Es medio complicado. El punto es, si que vos las hay. Hay RAM 0 kilómetros, V8, 5.7, 2500 heavy duty con 5 minion atrás. Bueno, si vos sos de esas personas que consideran de que el gas es para la cocina, decirte que, por ejemplo, estos motores pasan a ser eficientes al punto de ponerle el auto start stop. Repito, auto start stop. Ahí está. Que el auto, cuando lo paraste en el semáforo, se apaga y mediante una batería especial y un sistema especial, lo arranca instantáneamente y bueno, ojo que a mí no me gusta eso, ¿eh? Hay gente que lo desactivaría, tiene un botón. Pero más allá de eso, por ejemplo, la RAM particularmente, del V8 te hace andar en 4 cilindros. Claro, cuando andás en velocidad crucero, en forma constante durante más de 5 minutos. En Argentina eso es imposible. ¿Por qué? Porque la gente que tiene velocidad crucero no la suele usar o quizás la ruta no está tan preparada para que vos lo puedas usar. Sí, las rutas del norte, las rutas del sur, donde uno está solo y mete crucero a 2.10 Panamericano y nos vemos. Pero, claro, por lo general en las metrópolis nosotros no solemos poder usar la velocidad crucero, con lo cual si querés la RAM para cargarte las 2 lanchas y llevártela a la costa, bueno, probablemente durante las 2 no puedas usar la velocidad crucero ni por 10 minutos. Bien. Con lo cual, los 8 cilindros los vas a tener andando todo el tiempo. 40 litros pero cada 100 es una función que, de hecho, desarrollan también otras automotrices que justamente se basan en esto, en poder decir, me subo a la ruta, pongo crucero, desactivo 4 cilindros o la mitad para poder gastar muchísimo menos.
que de hecho consume menos que 1 litro, o sea, que un auto de 1 litro. O sea, es increíble, digamos, la eficiencia que pueden llegar a lograr. Bueno, ahora, y hoy día, justamente con, por ejemplo, los 90 y los motores japoneses que les cobraban por cilindrada. Claro. Entonces tenían que achicar de la mayor forma posible y pasaban a lo que era inducción forzada. El Mitsu GT 3000 le pasó eso. Claro. Es BR6, ¿viste? No es BR6. Bueno, hablando de BR6 también, o sea, la disposición de los cilindros y demás varió un montón. Y hoy día hay coches de 1.2, 1.3 y vos decís, qué locura, claro. Y con turbo, y un montón de cosas y te lo venden como coche deportivo. Bueno, el turbo ha logrado, digamos, darle una eficiencia al motor que antes no tenía. El turbo lo que hace es inyectarle aire a presión al motor para decirle, dale, te estoy apretando. Ahora, lo que se está detectando justamente, que es por los elementos que se usan en el motor, que ya no es los mismos materiales durables en su momento, es que esos motores están teniendo muchísimo más desgaste, ¿sí? Bien. Y por sobre todo los notas en los desgastes que tienen las mangueras. Las mangueras de los turbos con 50, 60 mil kilómetros o están chorreadas porque hay algún retroceso de aire y demás que justamente le genera el aceite, creo que era, o el fluttering, algo así. Sí, en realidad todo se vuelve. En realidad todo esto va por que también el motor tiene elementos para no contaminar, como es la EGR, por ejemplo. Entonces, cuando recircula gases, los mete de nuevo para que el turbo te los vuelva a inyectar. Ahora, esos gases a veces vienen con determinadas suciedades que hacen que también te ensucien el turbo. Entonces, si bien las disposiciones del motor y los elementos están de la forma más óptima, con el tiempo se van puliendo. Buenísimo. Igual, aclaro, y esto para una próxima vez, yo creo que el diésel es la solución a muchos de los problemas de contaminación y demás que vienen, y también de consumo. Pero esto sin prejuicio de que salga antes una versión híbrida o algo que nos permita llegar al eléctrico en algún momento sin contaminar tanto al momento de crear la batería. Bien, buenísimo. Aguanta el diésel. Tomo esas palabras, cierro con eso. Sí, amamos el diésel. Yo particularmente me encantan los coches eléctricos. Ese torque, papá, sí se puede ver. Más allá de eso, ¿no? Los típicos, me voy a comprar un Nissan Leaf y me lo cobran $60.000 acá. Así que no, por ese punto no. Pero bueno, más allá de eso, creo que fue bastante grato. Siento que faltó mucho más tiempo para poder seguir hablando de estas cosas. Pero bueno, esperemos que si no se da la oportunidad de hacerlo esto, hagamos con un podcast de drones en algún momento, que estaría bastante bueno. Así que vamos a darle cierre. Nosotros nos despedimos hasta otro podcast más de Macro Connection.